Ok, entonces vamos a hablar ahora de lo que son las anemias nutricionales. Pero para eso tenemos que conocer básicamente todos los protagonistas de esta novela, cómo interactúan, de dónde se originan, cómo se metabolizan, porque si no, no vamos a entender el tema. Estoy hablando específicamente de lo que sería el hierro, el folato y la vitamina B12, así como de dónde y cómo se originan las células involucradas, que en este caso son los eritrocitos, y la hemoglobina. Bien, empecemos por hablar sobre qué contiene la sangre. La sangre es un tejido fluido que contiene elementos formes representados por las células. Estas células son denominadas eritrocitos, leucocitos, que existen de diferentes formas, como los linfocitos, los monocitos, eosinófilos y basófilos, y también las plaquetas, que no son propiamente células, sino que son fragmentos de una célula denominada megacariocito. La otra parte del contenido de la sangre, que es líquida, se divide en plasma y el suero. Si recuerdan, cuando hablábamos de los componentes o la composición, cómo estaba distribuido los líquidos corporales, hablábamos que existía una distribución intracelular y una distribución extracelular, que era un tercio, y que esa distribución extracelular estaba dividida entre lo que era el espacio intersticial y el plasma. Bueno, el otro contenido es este, plasma. Ese plasma contiene agua, proteínas y solutos y nutrientes. Esas proteínas por lo general son las proteínas de la coagulación, lo cual hace diferente al suero. El suero contiene lo mismo, solo que no contiene las proteínas de o los factores de coagulación. Ahora, estas células, específicamente enfocándonos en los eritrocitos, ellas están contenidas aquí en la sangre, pero ellas no aparecieron aquí en la sangre de la nada. Para que estas células se formen necesitan una señal que veremos más adelante. El origen de la señal para que se den estas células, primero debe ser un estado de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno, que digamos que es sensado por unas células especializadas que se encuentran a nivel del riñón, que dan lugar a la formación de una hormona que se llama eritropoyetina, que va a estimular un tejido denominado médula ósea, que es el lugar donde se forma esto, donde ocurre este proceso denominado hematopoiesis. La formación, todo el proceso se llama hematopoiesis, la formación específica de células rojas se llama eritropoiesis. Y ese lugar es, como dije hace un momento, la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula es ósea, es un tejido que está dentro del hueso. Aquí tenemos todo lo que sería el esqueleto. Específicamente vamos a evaluar este hueso, que es el fémur, sería este hueso. Lo cortamos y cuando los seccionamos vemos que su interior no es completamente sólido, sino que tiene varias partes. Una parte externa, que es denominada hueso compacto, y una parte interna, que es más como trabeculada, que es el hueso esponjoso. En el hueso esponjoso se encuentra esto, la médula roja, y es allí donde se va a recibir la señal para formar estas células, que son las células que conforman el componente celular o los elementos formes de la sangre. Ahora, para formar ese eritrocito, no es que el eritrocito aparece de la nada como un eritrocito maduro, sino que se da en varias fases, porque las células que están allí en la médula roja en la médula ósea roja, son células madres. Entonces, inicialmente hay una célula madre hematopoyética que luego da a la formación de un progenitor eritroide. Este es como va evolucionando la célula. Ese progenitor eritroide evoluciona a eritroblasto. Para que se transforme en eritroblasto se necesita hierro, vitamina B12 y folato, que es los minerales que estamos hablando que vamos a discutir más adelante. Posteriormente, esta célula inicialmente contiene organelas en su interior, especialmente el núcleo, pero cuando ella evoluciona, ella expulsa ese núcleo de forma tal que todo el espacio que le quede esté disponible para almacenar la hemoglobina y almacenar el hierro. Y en última instancia, evoluciona a lo que sería eritrocito maduro.
La fase anterior al eritrocito maduro es el reticulocito. Esto se puede medir en sangre. De hecho, los reticulocitos también se pueden medir en sangre. El valor normal de los eritrocitos se reporta en los laboratorios como RBC, que significa Red Blood Cell o células rojas, y los valores normales para hombres serían 4,7 a 6,1 millones sobre microlitros y para mujeres 4,2 a 5,4 millones sobre microlitros. Otra cosa, antes de que se me olvide, es que este eritrocito no vive para siempre. Él tiene una vida media de 120 días. Cuando llegan los 120 días, ya no sirve para lo que tiene que servir, se destruye y todo lo que él contiene en su interior, incluyendo esto, se reutiliza para formar nuevamente otras células de esta. Entonces aquí está hablando del proceso de lo que es la eritropoyesis, la señal que se necesita, proveniente de células peritubulares localizadas a nivel del riñón, que forman la eritropoyetina, se recibe la señal a nivel de la médula ósea y inicia el proceso de eritropoyesis, esto cuando hay un estado de hipoxia, un estado donde se necesite la formación de las células rojas. Esas células rojas son células muy particulares, por decirlo así. El eritrocito es una célula muy particular. Cuando lo comparamos con una célula normal o común, nos damos cuenta que estas células comunes suelen tener múltiples organelas en su interior. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. Tienen mitocondrias, tienen el núcleo, tienen el nucleolo, tiene el aparato de Golgi, tiene el retículo endoplasmático, etcétera. Además del citosol o citoplasma. En cambio, la célula, el eritrocito, en su interior tiene el citoplasma y dentro del citoplasma están embebidas la hemoglobina, otras proteínas y el hierro y el oxígeno, por supuesto, y el grupo hemo respectivo. Además, tiene una morfología o una forma, digamos que bastante particular, que le favorece hacer el trabajo que a ella le corresponde hacer en nuestro organismo. Si lo comparamos con otro tipo de célula, por ejemplo, en este caso, una célula de la inmunidad, que es el linfocito, que también se origina a partir de líneas de las que estábamos hablando. Esta, si vemos, tiene una forma que es casi que esférica, mientras que ella tiene una forma bicóncava, es decir, como que está excavadita en su interior. Esta morfología le permite, como dije anteriormente, hacer el trabajo que le corresponde, pasar por vasitos muy pequeños y deformarse cuando está pasando a través de esos vasos pequeños para alcanzar los mayores lugares posibles y entregar así el oxígeno a través de la hemoglobina donde corresponde entregarlo. Además, la hemoglobina, que ya sabemos en este momento, como lo vimos en la primera clase, que es un ejemplo de las proteínas que alcanzan su estado o su estructura cuaternaria, le favorece esta o la ayuda a esta maleabilidad porque ella también es una proteína que es bastante flexible y no rígida. Caso contrario, cuando en la síntesis de esta proteína de la hemoglobina hay una alteración, un cambio de un aminoácido por otro aminoácido, como ocurre, por ejemplo, en las anemias drepanocíticas, se genera entonces una proteína, una hemoglobina que es más rígida y no le permite al eritrocito esa flexibilidad. En ese caso, de esas patologías que estoy hablando, que es la drepanocitosis, el, el, el eritrocito se queda atascado en la microcirculación y esto genera oclusión del vaso, lo cual se traduce en dolor en el paciente, dando crisis dolorosa en la drepanocitosis. Ahora bien, ya hablamos de un poco de lo que es la célula. Ahora vamos a hablar de la materia prima y en este caso hablamos del hierro. El hierro que está en nuestro organismo lo obtenemos a partir de la dieta. Ese hierro que obtenemos a partir de la dieta lo podemos obtener de dos formas. Puede ser de origen animal, como el que está contenido en las carnes, que ese se llama hierro hemo, o de origen vegetal, como el que está contenido en los vegetales verdes, sobre todo, que ese se llama hierro no hemo. El que es denominado hierro hemo es un hierro que está en estado ferroso, es decir, es Fe2.
mientras que el hierro noemo es un hierro así, es un hierro férrico, Fe3. Este hierro, el proveniente de las carnes, es más aprovechable porque pasa directamente hacia la célula. Este recuadro es una representación gráfica como si fuera una célula. Mientras que este hierro noemo tiene que primero reducirse para poder ser aprovechado o para tratar de aprovecharse siempre y cuando haya un medio que lo pueda reducir, como por ejemplo la vitamina C. Es decir, la vitamina C en alimentos que son provenientes de vegetales favorece el hierro contenido en los vegetales, favorece que el hierro contenido en los vegetales se absorba mejor. Pero por lo general el hierro que es más biodisponible, que se aproveche, que se observe mejor, es el del hierro M. ¿Por qué? Porque pasa directo. Entonces tenemos esta ilustración donde está esta célula. Las células tienen una región superior que es denominada región apical y una región inferior que es denominada región basal. También se denomina una región lateral, pero en este caso no la necesitamos para saber. Esta célula está representando a una célula de esta zona del duodeno o del yeyuno que se denomina enterocito. En ella, en la membrana apical, hay una molécula proteica transportadora, es decir, que actúa como transportadora, no canal, que actúa como un canal o como una compuerta que favorece el paso del hierro que está en la luz intestinal hacia el interior del enterocito. Esa proteína se denomina DMT. Un momento. Ajá. En el interior de la célula pues, van a surgir diferentes cambios en el enterocito. Posteriormente, ese hierro va a salir hacia lo que sería la circulación a través de una proteína que se encuentra en la región basal denominada ferroportina. Lo que le iba a decir hace un momento es que esta proteína se llama DMT porque se llama transportador de metales divalente 1. Entonces, en la región basal pasa del enterocito hacia el sistema circulatorio, hacia la sangre, hacia la microcirculación a través de la ferroportina. ¿Sí? Esto rojo representaría el vaso sanguíneo. Y cuando llega a la sangre, resulta que ella pasa de estado ferroso nuevamente a estado férrico. Y el hierro en estado férrico no puede andar así solo en la sangre porque es tóxico, produce radicales libres que dañan los componentes celulares. Por tanto, debe ir transportado en conjunto con otra proteína mientras esté viajando en la sangre, que esa proteína se denomina transferrina. La transferrina la va a llevar al sitio que se necesite, a la médula ósea, cuando se necesita producir más glóbulos rojos y formar más hemoglobina, y al hígado para almacenarlo y también al vaso para almacenarlo. Cada una de estas moléculas que estoy mencionando tiene un valor específico. El hierro sérico, 75 a 150 en hombre, en mujeres 60 a 140 microgramos sobre decilitro. Estos valores pueden variar de acuerdo a los laboratorios. La capacidad total de fijación del hierro de 250 a 450 microgramos sobre decilitro. Más adelante voy a explicar qué significa esto, que es la capacidad total de fijación del hierro. La ferritina, que es la forma en que se almacena a nivel del hígado, ese hierro, entre 30 y 300 nanogramos sobre mililitros, todo varía de acuerdo al laboratorio, y el porcentaje de saturación, que también explicaré más adelante qué significa, de 20 a 50%. Entonces aquí tenemos otra ilustración donde se ve como que a mayor escala. Tendríamos aquí el duodeno o el yeyuno. Bueno, este es el duodeno, pero más adelante podría ser el yeyuno también, que en el yeyuno también se absorbe, donde en la luz intestinal pasaría el hierro que debe ingresar en estado ferroso, es decir, en forma de F2, a través de esta molécula que es el transportador de metales divalentes que se localiza en la región apical del enterocito, pasa a través del enterocito y en la región basal va a pasar hacia la sangre a través de una proteína denominada ferroportina. En la sangre no va a viajar solo y no va a viajar en estado ferroso, sino en estado férrico y va a viajar en conjunto con esta molécula denominada transferrina, que es el transporte
a través de la sangre y ella lo dirige hacia el hígado, hacia el vaso, hígado, vaso que no está dibujado aquí, o hacia la médula ósea, de acuerdo a las necesidades del organismo. En el hígado se va a almacenar ese hierro, pero no va a ser hierro libre, no va a ser así, no va a ser hierro sérico. Este hierro sérico, cuando uno pide un laboratorio de hierro sérico, es porque está evaluando el hierro que está aquí, que está en el vaso sanguíneo, que está aquí. Cuando llega este hierro a nivel del hígado o a nivel del vaso, se almacena y cuando se almacena ya no es hierro sérico, sino que es ferritina. Entonces, sería esto lo que estamos evaluando, la ferritina, cuando queremos saber cuánto hierro hay almacenado. La que digamos que se encarga de que ese hierro se mantenga almacenado o se libere es una proteína denominada hepcidina que también se forma aquí a nivel del hierro. Esas hepcidinas van a aumentar en cantidad o van a disminuir en cantidad de acuerdo a la situación que estemos presentando en nuestro organismo. En casos donde hay poquito hierro porque la ingesta es muy escasa o porque hay un estado inflamatorio, por ejemplo, en casos de infecciones, esta hepcidina, aquí lo vemos más adelante, esta hepcidina va a aumentar en cantidad y aumenta en cantidad de forma tal que va a evitar que el hierro que está almacenado salga. ¿Por qué? Porque hay un exceso de hierro. Yo no quiero almacenar más hierro si tengo un exceso, ¿sí? Y va a mantener ese hierro atrapado en forma de ferritina. Lo que voy necesitando lo voy utilizando de aquí. Ahora, o sea, de que está circulando. En estos casos, a veces esta hepcidina puede inhibir o destruir a esta proteína, que es la ferroportina, cuando hay exceso de hierro, de forma tal que el hierro que está ingresando se va a quedar encerrado aquí en el enterocito. Y como este enterocito que se encuentra aquí a nivel del duodeno o del yeyuno no dura para toda la vida, ninguna célula dura toda la vida, ya vimos que el eritrocito dura 120 días, este se desprende cada 3 o cada 5 días del tubo digestivo y se elimina con las heces. Entonces, en ese caso, cuando hay exceso y el hierro queda atrapado aquí en el enterocito, ese hierro se pierde a través de las heces. Es por eso que no tiene sentido a veces que si los valores normales de hierro están, los valores de hierro están normales, se le administre un suplemento dietario con alto contenido de hierro porque eso no va a ser aprovechado, va a ser eliminado. Si están viendo aquí. Ok. El otro caso, estábamos hablando de el hierro que se almacena en forma de ferritina, y que ese almacén está ayudado gracias a la epsidina. Cuando hay exceso de hierro, aumenta la epsidina. Ahora, cuando hay poco hierro, bien sea porque hay poca ingesta o porque hay hipoxia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos porque están habiendo pérdidas de sangre ocultas en ese o hay hemorragias, etcétera, yo necesito, como tengo poquito, pues yo necesito utilizar lo poco que tengo y lo poco que tengo o como sea que lo tenga, si tengo mucho o no, está almacenado. Entonces yo como no tengo circulando, voy a utilizar lo que tengo almacenado y voy a abrir la válvula, es decir, voy a permitir el, que esto salga y que además aquí se siga absorbiendo si es que llegara a entrar, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de la situación que sucede, estos dos recuadros, cuando hay exceso y esto cuando hay déficit. Cuando hay exceso, se envían señales de proteínas, esas proteínas sensan que hay mucho hierro, entonces dan lugar a que se sintetice a nivel del hígado más proteína denominada hepcidina, que se va a encargar de, digamos, cerrar esos hepatocitos para que ya no siga entrando más, para que no se siga almacenando más, porque es que ya tengo mucho almacenado. La segunda situación o el segundo escenario serían los casos donde hay un proceso infeccioso, por ejemplo, bacteriano. Las células de la inmunidad van a producir citoquinas para tratar de protegernos y matar esas bacterias, pero resulta que algunos gérmenes se alimentan de lo que es el hierro circulante. Entonces, en esos casos, para evitar que esto suceda, las señales que se envían es que se forme más hepcidina para evitar como que malgastar el hierro en situaciones que no, que no,
que nos favorecen, porque en ese caso las moléculas de los microorganismos, digamos que secuestrarían o nos restarían el hierro que nosotros tenemos. Y el otro caso es en casos de deficiencia, en casos de hipoxia tisular, o haya una eritropoyesis ineficaz, supresión en la médula ósea. En ese caso, lo que hace es que se envía una señal para que ya no se esté sintetizando o se suprima la síntesis de lo que sería la hepcidina. Por tanto, lo que está aquí almacenado se puede utilizar y además lo que está, lo que está pasando a través del torrente sanguíneo se puede seguir almacenando, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, es el mismo ejemplo de lo que estoy hablando de cómo se absorbe el hierro, proviene de los vegetales o de los alimentos animales, se absorbe a nivel del duodeno en forma ferrosa. Aquí lo tenemos, ingresa en la región apical a través del transportador de metales bivalente y a nivel de la región basal de la célula saldría a través de la ferroportina. Cuando llega a la circulación, vuelve a ser una molécula de ferrosa a férrica. Esto es tóxico, por lo tanto necesita ir unido a otras proteínas que se denominan transferrinas. La transferrina transporta el hierro, pero se preguntarán cuánto hierro transporta cada transferrina. La respuesta es que una proteína de transferrina es capaz, tiene dos bolsillos para transportar dos átomos de hierro. Pero resulta que hay transferrinas que, de acuerdo a la situación, van a andar circulando sin nada de hierro. Algunas van a andar circulando con un solo bolsillo, con un átomo de hierro, y algunas otras van a ir circulando con dos átomos de hierro. Aquí tenemos más de lo mismo. Y entonces, de acuerdo a eso, nos encontramos con dos términos, que es la capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Qué es la capacidad total de fijación de hierro? La capacidad total de fijación de hierro mide la capacidad máxima de transporte de hierro en el suero. Esto refleja la cantidad total de sitios de unión de hierro disponible en las moléculas de transferrina. ¿Qué significa esto? Que con este índice que yo pido en el laboratorio, yo estoy evaluando cuántos sitios hay disponible para seguir uniendo más hierro en esa molécula de transferrina. Les acabo de decir que la molécula de transferrina tiene dos sitios o dos bolsillos y en cada uno puede unir un átomo de hierro, dos en total por cada proteína. Entonces, cuando yo pido esto, estoy evaluando la cantidad total de sitios de unión de hierro disponible. Mientras que en el caso contrario, con el otro índice, que es el porcentaje de saturación de la transferrina, yo estoy evaluando lo siguiente. En términos porcentuales, evalúo la proporción de los sitios de unión de la transferrina que se encuentran efectivamente ocupados por el hierro férrico en el plasma. ¿Qué significa esto? Que con esto yo voy a evaluar qué sitios de esa transferrina realmente están teniendo hierro. Con esta yo estoy evaluando cuáles son los sitios donde yo puedo poner hierro y con esto yo estoy evaluando cuáles son los sitios que ya están ocupados. Y eso lo podemos llevar a esta analogía. La transferrina sería el transporte, el autobús. La TIBC serían los asientos, bueno, básicamente es la misma transferrina, pero con la TIBC yo puedo evaluar los asientos que están disponibles y con la TSA, que sería el porcentaje de saturación de transferrina, yo puedo evaluar los asientos que ya están ocupados, ¿sí? Entonces va a haber situaciones como por ejemplo en este caso de la anemia ferropénica, donde una paciente tenga la hemoglobina, no sé, en 9 y usted además le pidió de los valores hematimétricos normales, le solicitó capacidad total de fijación de hierro y le solicitó porcentaje de saturación de la transferrina. Resulta que la capacidad total de fijación de hierro está aumentado. ¿Por qué en casos de anemia va a estar esto aumentado? Porque resulta que en los casos de anemia yo tengo poco, en estos casos yo tengo poco hierro aquí circulando porque no hay disponible, no hay suficiente ingesta, en el caso de que es nutricional, no hay suficiente ingesta, o sea, tengo poquitas personas, que serían los pasajeros, tengo poco hierro,
pero el organismo empieza a producir muchos transportes, empieza a producir mucha transferrina para dar lugar a que em, el poco hierro que va circulando se aproveche de la mejor manera, ¿sí? Pero eso no significa que aunque haya muchas transferrinas, todos los asientos van a ir a tope, porque estamos diciendo que hay poquitos pasajeros, es decir, hay poquitos hierros, ¿sí? Entonces van a haber muchas transferrinas, pero esos bolsillos de las transferrinas van a estar vacíos. Y como yo me doy cuenta de eso porque pido, entonces lo otro, que es el porcentaje de saturación de la transferrina. Y en ese caso me doy cuenta que está bajo. O sea que esto es puro parapete, por decirlo así. O sea que hay mucha transferrina que está circulando, pero no significa que por eso haya mucho hierro. Y me doy cuenta es con esto, con el porcentaje, porque con esto yo puedo evaluar la cantidad de esos asientos de esa transferrina que realmente van llenos. Caso contrario, ocurre, por ejemplo, en la hemocromatosis, que es una patología donde no es que falta, sino que se absorbe demasiado hierro. Y recuerden que el hierro en exceso es tóxico. Entonces, en este caso, lo que sería la capacidad total de fijación de hierro está bajo. ¿Pero por qué está bajo? Porque el hierro que está circulando es demasiado para la cantidad de transferrinas que hay disponible, ¿sí? Entonces, esto se detecta como bajo porque el hierro es demasiado en cantidad y además todos los asientos de estas ya van saturados. ¿Y cómo me doy cuenta que todos están saturados? Porque evalúo lo que sería el porcentaje de saturación de la transferrina y me dice que está alto. O sea, tengo pocas transferrinas, pero las que tengo ya van full, van a tope. Aquí tenemos algunas aclaraciones de eso. Y hablemos ahora entonces de lo que sería el metabolismo del folato. El folato se puede obtener de dos formas, bien sea a través de la dieta, que es el folato natural, versus de forma sintética, que serían las vitaminas esas de ácido fólico, que es la B9, y que esta es más biodisponible que incluso la natural. Ella va a ser metabolizada a través de unas enzimas denominadas conjugasa, va a formar una molécula denominada monoglutamato, que es la que va a permitir pasar desde el enterocito hacia el sistema circulatorio, hacia la microcirculación. En la circulación se forma su forma activa, que se denomina 5-metil-tetrahidrofolato, y esta forma activa es la que se va a dirigir hacia donde se necesite. Ella participa en varias reacciones. Entre ellas, se necesita para que transfiera un carbono para sintetizar el ADN y convertir también la homocisteína en metionina. Esto es clave para la división celular. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí de este lado pueden ver los valores normales. El folato sérico más de 3 nanogramos sobre mililitros y el folato eritrocitario más de 140 nanogramos sobre mililitros. Ok, les hablaba que se necesita para lo que es la síntesis de ADN. Este sería el ADN, que es la información genética, está constituida por bases nitrogenadas que se denominan adenina, timina, citosina y guanina, y también tiene un esqueleto que es un azúcar, o sea, es un carbohidrato, pero no es de los carbohidratos que nosotros vimos a partir de las hexosas, que son las que tienen 6 moléculas de carbono, como por ejemplo la glucosa. En cambio, este carbohidrato tiene 5 moléculas de carbono y se llaman pentosas. Entonces se llama o ribosa o desoxirribosa, dependiendo de cuál sea el- la molécula que se esté hablando. Ok, para formar una molécula de esta, que sería específicamente la timina, en este caso el desoxitimidilato específicamente, porque estamos hablando de un nucleótido, se necesita una molécula de carbono que es donada por el folato. Y esto es lo que favorece o ayuda a que se genere la replicación del ADN o prosiga la replicación del ADN y con ello la replicación de las células, que recordemos que las células se replican por mitosis, eh, las que no son sexuales y las sexuales es por meiosis. El otro proceso donde participa el ácido fólico es en el metabolismo de las proteínas, específicamente en el metabolismo del aminoácido metionina. La metionina, que es un aminoácido
un aminoácido perteneciente a una proteína, por supuesto, se transforma en una molécula homocisteína gracias a esta denominada adenosina. Pero este proceso es reversible, es decir, cuando hay mucha homocisteína, esto puede cambiar, es decir, de homocisteína puede cambiarse a metionina. Y para que esto ocurra se necesita vitamina B12 y se necesita también folato, ¿sí? La homocisteína, es decir, esto es un aminoácido sulfurado que se origina en el metabolismo de la metionina y que cuando está en exceso puede aumentar el riesgo cardiovascular y es inflamatorio. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tenemos la celulita normal, el eritrocito normal, que en presencia de ácido fólico y en presencia de vitamina B12 ayuda a que la célula a nivel del núcleo genere su replicación del ADN normal y se divida en el tamaño y proporción normal. Esa sería la eritropoyesis normal. Pero cuando hay deficiencia de vitamina B12, este núcleo, como no tiene, digamos, los minerales necesarios para poder replicar el ADN, pues se queda pequeño. Y lo que sí crece, como debería crecer, porque recuerden que se está dividiendo, crece es el citoplasma. Entonces, en este caso, producto de la deficiencia de estas vitaminas, la célula va a tener un citoplasma enorme y la célula va a ser de un tamaño mayor al que comúnmente es cuando hay presencia de vitamina B12 y B9. O sea que es macrocítica, es grande. Ahora hablemos del metabolismo de la vitamina B12. La vitamina B12 que se obtiene mayormente de lo que sería de origen animal, más que de vegetal, por eso las dietas ricas en vegetales o predominantemente en vegetales tienen déficit de vitamina B12. Ella se separa de las proteínas a nivel del estómago gracias al ácido clorhídrico en el estómago y se une a una proteína denominada proteína R. También en esta zona se van a secretar una sustancia o una molécula denominada factor intrínseco que es producida por las células oxínticas de- del órgano, pues del estómago. Luego, a nivel del duodeno, las enzimas pancreáticas van a liberar a la vitamina B12 y se va a unir al factor intrínseco. Siguen viajando y en el ilion terminal, que aquí está, sería en esta parte de acá, no en el colon, en el ilion terminal, el complejo, es decir, la proteína B12 y el factor intrínseco, van a ser absorbidos hacia lo que es el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo van a viajar transportado o va a viajar transportada a una proteína denominada transcobalamina 2. La vitamina B12 luego va a dirigirse a donde se necesite. ¿Dónde y cómo se necesita? Es cofactor esencial en lo que sería la transformación de homocisteína a metionina y la formación o el cambio de ácido metilmalónico a succinil-CoA. Ok, entonces cuando se consume proteínas y grasas, ocurre todo lo que es la ingestión, la digestión del mismo de los nutrientes, la degradación de los mismos y empieza a absorberse a nivel celular, pasan por el metabolismo que tengan que pasar. Llega un momento donde se empiezan a producir una sustancia que se denomina, o sea, producto de todo este metabolismo que se denomina metilmalonil-CoA. Este metilmalonil-CoA necesita convertirse en succinil-CoA y el paso para que esto ocurra es la vitamina B12, ¿sí? El paso necesario para que esto ocurra es la vitamina B12. Cuando esto ocurre, se produce la energía que se tiene que producir proveniente de estos macronutrientes. Pero cuando no hay la vitamina B12 necesaria, cuando hay déficit de vitamina B12, este metilmalonil-CoA queda almacenado en altos contenidos. Cuando se almacena, se acumula en altas concentraciones, perdón, la acumulación de la molécula es tóxica. ¿Qué sucede? Aquí tendríamos lo mismo con la vitamina B12, el metilmalonil-CoA se transforma en succinil-CoA en el ciclo de Krebs y se formó la energía y las moléculas de ATP que se necesitaban formar. Pero cuando hay carencia, se acumula, es tóxico y resulta que daña o interfiere en la síntesis de otras moléculas. Aquí tenemos una neurona
que son las células del sistema nervioso. Esta parte de la neurona se llama soma, esto se llama dendritas, eso es bachillerato, esto sería el axón. En la parte del axón tienen una sustancia denominada mielina, que favorece el paso de lo que es el impulso nervioso o la información de una neurona a otra para comunicarse. El ácido metilmalónico irrumpe o daña, interfiere lo que es la síntesis y el mantenimiento de esta mielina. Por lo tanto, las células, las neuronas, no van a transmitir el impulso nervioso de forma eficaz entre ellas. Y esto clínicamente va a presentar manifestaciones. Entonces, un paciente que tenga carencia de vitamina B12 clínicamente, cuando ya está muy avanzada esa carencia porque se gastó lo que serían las reservas, va a empezar a presentar alteración en el sistema nervioso central, alteraciones propias del sistema nervioso central, que se presentan como parestesia, es decir, pierde la sensibilidad o tiene hormigueo, va a presentar ataxia, que es trastorno en la marcha, y va a presentar debilidad muscular progresiva. Todos estos síntomas y signos producto de la carencia o de que no hubo un consumo suficiente de vitamina B12. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, esto es algo que ocurre cuando ya se gasta todo lo que estaba almacenado. Entonces aquí tenemos una estructura, una, una visión gráfica de lo que es la estructura de la hemoglobina, que recordemos que es una proteína que alcanza su estado cuaternario. Tiene dos cadenas alfa, dos cadenas betas, como las proteínas que pueden alcanzar su estado cuaternario, y tiene además en cada cadena un grupo hemo. Ese grupo hemo es este y se llama metaloporfirina. El grupo hemo puede adicionar en su estructura una molécula de hierro, pero hierro en estado ferroso. Es por eso que el hierro de la ingesta se clasifica como hierro hemo y hierro no hemo. Hemo, aquel que la metaloporfirina puede fijar a su estructura, ¿sí? En estado ferroso. Y no hemo, pues el que normalmente no va a aparecer aquí. Aquí tenemos otra vez la estructura de la hemoglobina. Ya dijimos que era una proteína tetramérica, es decir, con cuatro cadenas, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, cuatro grupos hemo, uno en cada lado, y cada uno con moléculas de hierro y que depende de lo que sería la eritropoyesis, el hierro, el folato y la vitamina B12 para que su formación a nivel del eritrocito pues se genere como se desea. Cuando la célula eritrocitaria en estado normal este, ejerce su función, una de ellas va a ser que al pasar a través, digamos que de los pulmones, va a aprovechar el oxígeno allí obtenido en lo que sería el intercambio gaseoso, donde se intercambia el dióxido de carbono por el oxígeno, ella toma el oxígeno, ese oxígeno lo lleva al resto de los tejidos y en el resto de los tejidos donde sensa em, altos niveles de dióxido de carbono, el oxígeno se separa automáticamente de la molécula y se libera al tejido que se necesita. ¿Cuáles son los valores normales de la hemoglobina? Los valores normales van a variar de acuerdo a el grupo etario. Si se trata de un hombre, puede ser entre 13.2 a 16.6. Si es una mujer adulta que no está embarazada, puede ser de 11.6 a 15 gramos sobre decilitros. Si es una mujer embarazada, el valor normal se espera a que sea superior a 11. En estos casos se generan muchas anemias, que es anemia fisiológica del embarazo por las altas demandas, y en los casos de los niños va a depender de acuerdo a la edad. En los niños recién nacidos puede que incluso los valores alcancen entre 15 y 17 gramos sobre decilitro, siendo estos valores normales para ellos.
Ok. Entonces, ¿qué es en sí entonces una anemia? Una anemia es un estado patológico donde se disminuye la capacidad de transporte de oxígeno y esto se puede evidenciar, además de la clínica del paciente, de forma bioquímica se evidencia porque hay una disminución de los valores de la hemoglobina respecto al rango de referencia. Las anemias se pueden clasificar. Se clasifican de acuerdo al tamaño, de acuerdo al mecanismo, de acuerdo a la respuesta medular, a la cromía, a la evolución y a la gravedad. ¿Qué significa que se clasifiquen de acuerdo al tamaño? Resulta que el eritrocito tiene un tamaño normal, medido, ya evaluado, estandarizado. Ese valor normal es de 80 a 100 femtolitros, ¿sí? Cuando tiene ese valor normal, se dice que la célula es normocítica, de acuerdo a su volumen corpuscular medio. MCB significa volumen corpuscular medio. Y esto es un índice que aparece en los exámenes de laboratorio. Cuando el valor está por debajo de los 80 femtolitros, entonces la célula está pequeña para lo que debería estar, para comparándolo con una célula normal. Y en ese caso se dice que es microcítica. Cuando ocurre todo lo contrario, que es superior a los 100 femtolitros, la célula está grande comparado con una célula normal y se dice que es macrocítica. Según el mecanismo, puede clasificarse en dado caso si hay una disminución de producción, una disminución en la producción de las células, una pérdida de sangre o por un aumento de la destrucción de las células. Puede clasificarse según la respuesta medular, es decir, si es A regenerativa, en esos casos veremos reticulocitos bajos, o si es regenerativa, es decir, que esa maquinaria está todo lo que da a nivel de la médula ósea y está formando muchas células inmaduras, por lo tanto vamos a tener los reticulocitos altos. Según la cromía, que es el color que tiene el eritrocito en el microscopio óptico, algunas se van a ver, lo normal es que se vea rosadito, intenso, pero si no se ve rosadito intenso, eso sería normocrómico. Si no se ve rosadito intenso, se ve pálido, porque lo que le determina el color al eritrocito es la hemoglobina, entonces va a estar hipocrómico. Si está pálido, está hipocrómico. Según la evolución, el tiempo de evolución puede ser agudo si esa hemoglobina bajó porque hay un sangrado repentino, una hemorragia digestiva, vómitos en sangre, no sé, un accidente donde hay pérdidas masivas de sangre, una cirugía, o puede ser crónica porque desde hace mucho tiempo la ingesta de alguno de los minerales que venimos hablando ha sido deficiente y por lo tanto está causando un déficit nutricional progresivo o puede ser clasificado también según la gravedad, en leve, moderado o severa, según valores establecidos por la OMS en el caso que vamos a ver. Aquí vemos un mapa de lo que es la clasificación de las anemias y vemos que si las clasificamos por todas estas categorías que vemos, que hemos evaluado, tenemos muchas posibilidades de patologías específicas. En los cuadros están seleccionadas aquellas que serían de origen nutricional, las puedes conseguir repetidas en varias variables, pero esto es para que ustedes vean que las causas de las anemias no es simplemente nutricional, existen muchas enfermedades adicionales inmunológicas por hemólisis, este, farmacológicas que pueden generar anemia, no solamente el déficit de los nutrientes que ya hemos venido hablando. Aquí podemos clasificar las anemias según la gravedad. Esto es según la clasificación de la OMS. Para ellos, un niño de 6 a 59 meses sin anemia, es decir, el valor normal sería que la hemoglobina esté mayor o igual a 11. Entre 5 y 11 años, mayor a 11,5. Entre 12 y 14 años, mayor a 12, mayor o igual a 12. Las mujeres no embarazadas, mayor o igual a 12. Y las mujeres embarazadas, mayor o igual a 11. Y los varones mayores o igual a 15 años, mayor a 13. La diferencia entre las mujeres no embarazadas, que seríamos las mujeres y hombres en general, pues en los valores es que como nosotros sangramos, menstruamos, tenemos pérdidas sanguíneas mensuales, por eso nuestros valores de hemoglobina de referencia considerados normales son menores respecto a los hombres. Y aquí los valores para considerar una anemia leve, moderada o grave. Si una persona, en lugar de tener, por ejemplo, vamos a ver una mujer, un varón hombre,
En lugar, usted le pide una hematología completa y al ver la hemoglobina, en lugar de tenerla más de 13, la tiene en 10, entonces usted sabe que es una anemia, según la gravedad, es una anemia leve. Y así con todos los parámetros. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de lo que sería la formación o cómo es que se genera la anemia ferropénica? Ay, Dios. Ok, primero, inicialmente tenemos que tener un balance negativo en lo que sería la cantidad de hierro, ¿sí? Ese balance negativo va a ser por ingestas insuficientes, ¿sí? A nivel dietario. Ese balance negativo luego va a dar lugar a que como no hay cantidad suficiente circulando, pues yo voy a tener que usar lo que tengo almacenado, es decir, voy a tener que usar lo que está a nivel del hígado en forma de ferritina. Entonces hay un vaciado de los depósitos, ¿sí? Lo primero que ocurre es que hay un vaciado de los depósitos y como hay un vaciado de los depósitos, a nivel de laboratorio, lo primero que usted va a ver es que la ferritina disminuye. Posteriormente, va a haber una eritropoyesis deficiente. El hierro sérico, el hierro que estaba circulando a través de los vasos sanguíneos, va a disminuir. Primero disminuye la ferritina, después disminuye el hierro que está circulando y en este nivel va a aumentar la TIBC y va a bajar la TSAT que le expliqué anteriormente. Y posteriormente, como ya se estaban usando lo que eran, ya se usó lo que estaba almacenado y lo que estaba circulando ya empezó a disminuir, eso va a generar alteraciones a nivel de la célula. Y la célula, el eritrocito, que es la célula de la que estamos hablando, se va a ver microcítica, es decir, el volumen corpuscular medio o el BCM, MCB, perdón, va a estar menor al tamaño esperado, es decir, menos de 80 femtolitros, y va a estar hipocrómica, es decir, que la célula va a estar pálida. Entonces, una anemia microcítica hipocrómica. Si se clasifica según el volumen corpuscular medio. Ujú. Ahora, en el caso del déficit de vitamina B12 y folato, recordemos que ya tienen un mecanismo compartido que es la síntesis de ADN. Entonces, en ese caso se bloquea la síntesis del ADN. Recordemos que cuando se bloquea la síntesis del ADN, el núcleo deja su tamaño normal, mientras que el citoplasma sigue creciendo. ¿Qué se observa en estos casos? Se observa una célula grande comparada con el tamaño normal. ¿Cuáles son las causas de déficit de vitamina B12? Bueno, puede ser por una deficiencia de la aportación a nivel de la alimentación, puede ser por cirugías como gastrectomía, porque haya falta del factor intrínseco o porque haya una cirugía donde te resecan una parte del intestino, como el ilion, que es donde se absorbe. ¿Cómo sabemos este, como ambas generan células que son grandes, es decir, anemias macrocíticas o megaloblásticas? ¿Cómo vamos a saber si la causa es por déficit de vitamina B12 y o déficit de folato? Si la razón por la que está así es porque ambas bloquean la síntesis de ADN. La forma de diferenciarla es primero si hay síntomas neurológicos en caso de que ya sea muy grave y el marcador exclusivo es que usted va a pedir estas moléculas, el ácido metilmalónico, que lo va a encontrar elevado en el caso de la vitamina B12. ¿Por qué? Por esto. Si recordamos, cuando había carencia de vitamina B12, esto quedaba acumulado, aumentado. Entonces esto se convierte en un índice que yo puedo evaluar a través de la sangre. Cuando está elevado, yo sé entonces que lo que está careciendo el paciente, el nutriente del que está careciendo es la vitamina B12 y no el ácido fólico, o sea, lo que me está generando esa anemia. Ajá. En el caso del déficit de folato, dentro de las causas puede ser por déficit en la alimentación, puede ser por alcoholismo
o aumentos de demanda en el caso de embarazo, por eso hay que darle ácido fólico en los embarazos porque se necesita mucho más, o pueden ser algunos fármacos. El diferenciador, el problema en este caso es estrictamente hematológico, aquí tenemos el patrón neurológico clásico, y en este caso el ácido metilmalónico es normal, a diferencia de aquí, que está elevado. Eso es lo que nos los diferenciaría. Entonces, ¿por qué el alcoholismo genera déficit de folato? Aquí tenemos un ciclo normal del folato donde se absorbe y pasa a través de los transportadores normalmente a nivel del yeyuno. Mientras que en presencia del alcohol, el alcohol genera inflamación de estas vellosidades, que son los palitos estos que se proyectan de la célula, y bloquea los transportadores que facilitan la absorción del folato. Por lo tanto, se genera una mala absorción del folato y genera como consecuencia el mismo déficit, dando lugar a la misma anemia megaloblástica. Entonces, aquí tenemos una matriz diferenciadora de las patologías que se generan en caso de déficit de hierro, de déficit de vitamina B12 y de déficit de folato. En el caso del déficit de hierro, falla principalmente la hemoglobina, el tamaño o el volumen corpuscular medio del eritrocito va a ser microcítico, es decir, va a estar en el valor, va a ser menos de 80 femtolitros. Cuando usted evalúa el resto del panel de hierro, la ferritina, que es la forma en que se almacena el hierro, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque si no tengo suficiente hierro, voy a estar usando también la que está almacenada. El TSAT va a estar disminuido, mientras que el TIBC está aumentado. Esto es lo que explicaba a nivel de eh, cuando hacía la analogía con el transporte con el autobús. Y no tiene marcadores especiales a nivel del frotis, es decir, cuando se toma una muestra, una gota de sangre se pone en una lámina y se ve en el microscopio óptico. La célula, el eritrocito, se ve pálido, entonces es hipocrómico. Y en ese caso se puede llamar entonces anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Si la clasificamos según el volumen corpuscular medio y según la cromía. Y si es nutricional, pues es por déficit de hierro, básicamente. Ajá, en el caso del déficit de vitamina B12, hay una falla del ADN. En este caso, como lo que aumenta es el citoplasma, la célula se ve macrocítica, más de 100 femtolitros. El panel de hierro va a estar normal porque estamos hablando de vitamina B12, no tiene hierro nada que ver aquí. Y marcadores especiales, el ácido metilmalónico va a estar aumentado y la homocisteína va a estar aumentada. En el caso del frotis, células del tipo leucocito pueden estar hipersegmentados y a nivel clínico el paciente va a tener daño neurológico si esto eh, se mantiene en el tiempo, si el déficit se mantiene en el tiempo. En el caso del déficit de folato, también hay una falla del ADN, también la célula se ve macrocítica, el panel de hierro también está normal, pero cuando usted pide la homocisteína, cuando usted pide el ácido metilmalónico, está normal respecto a este caso que está aumentado. En el caso de déficit de vitamina 12 está aumentado porque se acumula. Y la homocisteína también puede estar aumentada porque recordemos que ambas participan en este proceso. Los neutrófilos también están hipersegmentados y en este caso no hay daño neurológico. Y aquí tenemos otra vez el ejemplo de por qué ocurre el cambio del citoplasma y del núcleo. El motor del citoplasma es el hierro y el motor del núcleo es la vitamina B12 y el ácido fólico. En el caso de la anemia macrocítica megaloblástica, o megaloblástica, como hay déficit de vitamina B12 y de folato, pues el núcleo no se desarrolla, lo que se desarrolla más es el citoplasma. Y en el caso de la anemia microcítica, como hay déficit de hierro, ocurre lo contrario, el citoplasma no se desarrolla, el núcleo puede estar normal, luego lo desprende la célula, porque recordemos que al final el estadio normal del eritrocito es que no lleven núcleo. Si al final las células que están saliendo a la sangre, a la circulación, llevan un núcleo, es porque hay otra alteración. Y ahí entramos a las diapositivas que yo le mandé. La definición de la OMS, que la anemia en hombres
Es cuando la hemoglobina está en menos de 13, en las mujeres cuando está en menos de 12, en las embarazadas menos de 11. La gravedad se clasifica en leve, moderado a severo. Menos de 4 amenaza la vida, ya esto lo hablamos, afecta al 24,8% de la población normal. La ferropénica es el 50% de casos de las anemias. La anemia ferropénica se genera por déficit de hierro. Hay una eritropoyesis ferropénica y se forma una célula microcítica hipocrómica, ya lo vimos. ¿Por qué? La anemia megaloblástica es porque hay un déficit de vitamina B12 o folato. Estos serían los diagnósticos finales: anemia megaloblástica, anemia ferropénica. Pero en el caso de ustedes, como es un diagnóstico nutricional, entonces sería por déficit de hierro o por déficit de vitamina B12 o por déficit, o sea, el nutriente que esté deficiente. En este caso hay un bloqueo de síntesis del ADN, porque ambos participan, y se forma una célula macrocítica. La ferropenia tiene tres fases: hay una depresión de los depósitos, hay una eritropoyesis ferropénica y luego se forma la anemia franca. Y la hepcidina hepática, que es la que hemos hablado muchas veces, que regula el metabolismo del hierro para mantenerlo almacenado o para poder aumentar o disminuir en caso de que haya mucho o haya poquito. En este caso disminuye en caso de ferropenia para liberar el hierro. Los síntomas, la clínica de los pacientes. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes que presentan anemia nutricional? Van a presentar síntomas comunes: fatiga, disnea de esfuerzo, de dificultad para respirar, palpitaciones, corazón late mucho más de lo normal, cefalea, dolor de cabeza, intolerancia al frío. La ferropénica presenta específicamente palidez de las mucosas, es decir, la persona se ve pálida en la parte de las mucosas. Coeloniquia, que es uña en cucharas, inflamación de la lengua, que es glositis atrófica, queilitis angular, que son unas lesiones que se generan a nivel de la comisura de la boca. Puede presentar este síndrome, pero esto es muy raro de ver realmente. Pueden presentar pica, esto es muy común en los pacientes anémicos, que es el deseo por consumir cosas que no se deben consumir, como por ejemplo comer tierra, comer hielo, comer almidón, etcétera. Eso se llama pica. En el caso de la megaloblástica, puede presentar una lengua despapilada, roja o dolorosa, que se llama glositis de Hunter. Eh, déficit de vitamina B12 de forma específica da neuropatía periférica, degeneración combinada subaguda medular, síndrome de Babinski. Bueno, esto ya es médico. Y a nivel de laboratorios, en el caso de la anemia ferropénica, la ferritina va a estar disminuida, el TIBC va a estar aumentado, la saturación de transferrina va a estar disminuida, el volumen corpuscular medio va a estar disminuido. En el caso de la megaloblástica, el volumen corpuscular medio va a estar aumentado, va a haber neutrófilos hipersegmentados y el ácido metilmalónico va a estar elevado. Y eso es todo.